La verdad es que para mí es un placer volver a escuchar al maestro Leobeis Martínez, quien es uno de nuestros expertos en el tema de ley de insolvencia. Inclusive nos corrigió desde cómo nosotros titulamos la, las conferencias que le iba a dar, porque nosotros colocamos nueva ley de insolvencia. Me dijo, esto no es una nueva ley, esto es una modificación a lo que existía, porque hay muchas cosas que se han mantenido, cosa que le agradezco al doctor Leovedis. Entonces, en ese sentido, pues teníamos muchas inquietudes que habían sido abordadas en la reunión pasada, pero es tan extenso el tema que ameritó que tuviéramos una segunda parte de este análisis de la ley de insolvencia. Entonces, pues sin mayor preámbulo, porque creo que el doctor Leovedis no requiere su experiencia en el tema notarial, en el tema judicial y todo su bagaje como autor de libros, no solamente en temas notariales, pues y libros que estoy convencido que serán de obligatorio estudio para quienes aspiren al concurso ahora. Eso es una gran herramienta. Yo si fuera a concursar, los compraría todos para que nadie más pudiera mirar esa joya que tiene Leodis ahí, ¿sí? Porque definitivamente es un excelente análisis de nuestra actividad notarial. Eh, pero ya sin más preámbulos, procedo a darle el uso de la palabra al doctor Leovedis pues agradecerle nuevamente su disponibilidad, su generosidad para compartir esos conocimientos. Bueno, muy buenas tardes, ya tarde-noche a todos. Gracias, doctor Héctor, por sus palabras, por su presentación. Gracias, bienvenidos todos los que están en este chat o están pendientes de lo que voy a decir. Pero antes debo lamentar profundamente el hecho ocurrido en el día de ayer del asesinato del esposo de la doctora Alarcón. Realmente, pues son hechos que sacuden al país. Eso no es nada nuevo ni es nada que se dé hoy. Eso ha sido nuestra historia. Nuestra historia está plagada de asesinatos, a veces que se descubren los móviles y las causas, otras veces no, pero estamos en esa situación y ojalá algún día logremos salir de ese oscuro tránsito que hemos hecho desde antes de 1810. La verdad es que necesitamos un país en paz, un país en el que se respete la vida de todos los colombianos y de todas las personas. Entonces, dicho eso, eh, que reitero, hago extensiva mi condolencia, no he podido comunicarme con ella, pero ya lo haré, a la doctora Carolina Alarcón y, y de paso al notariado, pues porque eso nos afecta a todos. Nosotros quedamos, una primera cosa. Hoy, distinto a la vez pasada, hoy no, hoy las preguntas al final, porque si no, no terminamos y quiero terminar hoy. Entonces, Para este efecto, Luisa, por favor, nos tocaría bloquear los micrófonos para que solamente al final pudiéramos hacer uso de ellos, ¿vale? gracias. Sí, porque no terminamos. Entonces, como antecedente voy a hacer dos menciones. La primera, el notario que quiera tramitar insolvencias debe elaborar una lista de conciliadores y a través de ellos tramitar esa insolvencia. La notaría es la que tramita. La notaría recibe, la notaría cobra, la notaría distribuye el producto del pago entre el conciliador y la notaría. Dos, una cosa es el trámite de la insolvencia de persona natural no comerciante y pequeño comerciante y otra cosa es la conciliación en derecho. Si el notario no quiere asumir personalmente la conciliación en derecho, deberá constituir un centro de conciliación en la notaría, porque así lo exige la ley. Pero él, si no quiere hacer centro de conciliación, pues simplemente asume directamente su trámite. Dicho eso, vamos a mirar lo que yo tengo que decirles hoy.
quedamos pendientes ese día de mirar desde los requisitos para la solicitud del trámite de negociación de deudas. Voy a referirme a dos breves porque son los mismos, adicionados por por tres cosas que voy a mencionar. En el primer lugar, la ley dijo que cuando la insolvencia, eso es nuevo, es de mayor cuantía, la mayor cuantía está hoy en 150 salarios mínimos legales, cuando sobrepasa los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, un salario mínimo vale 1.423.500 pesos. Entonces, cuando el valor de las deudas del insolvente sobrepase los 213.525.000 pesos, es de mayor cuantía. Y en ese caso, el competente para tramitarlas es el conciliador, pero debe ir o estar acompañado el deudor de abogado. O sea, cambia. Antes cualquier persona podía firmar su solicitud de insolvencia. Hoy, si la insolvencia sobrepasa los 213.525.000 para este año, el año entrante pues serán los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Debe presentar su solicitud a través de apoderado o acompañada de apoderado. Y a las audiencias debe asistir junto con su apoderado. Si es de menor cuantía, y entonces cuando es de mayor cuantía, los trámites judiciales, las discusiones que se den ante el juez, se darán, si es de mayor cuantía, ante el juez civil de circuito. Se involucran aquí porque antes solamente conocían los jueces civiles y municipales, y si es de menor cuantía y de mínima cuantía, los jueces civiles y municipales. Porque esta ley no distingue entre mínima y menor, sino entre mayor y menor cuantía, no más. En segundo lugar, cuando la ley exige que se indique si tiene o no obligaciones alimentarias, se exige que se aporte un certificado del REDAM. Es obligatorio. Entonces hoy la persona dirá si tiene o no obligaciones alimentarias y deberá entonces aportar el certificado del REDAM que acredite esa circunstancia. En tercer lugar, debe aportar la prueba de los bienes que dice tener. Si son inmuebles, deberá aportar los certificados de existencia y representación perdón, el certificado de registro de cada inmueble, de libertad o libertad y tradición, y si vehículos, pues aportar su tarjeta de propiedad. Así se va quitando un poco la absoluta credibilidad que se daba a la buena fe del deudor. Hoy tiene que acreditar ya supuestos. Entonces, acredita los alimentos con el REDAM, acredita la propiedad de los bienes que dice tener. Y además, como ya dijimos, que las personas pequeñas comerciantes, que dice la ley que son aquellas que tienen bienes por valor de 150 de 1.500 millones de pesos, son 100 salarios mínimos, ¿cierto? De 100 salarios mínimos legales, no, 1.000 salarios 140, mínimos. ¿Ah? 1.000 salarios mínimos 1000, legales mensuales, son como valores, 1.430 millones, más o menos. no, sí, son 1.400 millones de pesos. En esa cuantía, en ese valor no ingresan ni el inmueble de vivienda del comerciante, del pequeño comerciante, ni el vehículo que utilice para el trabajo. Entonces, es una persona que va a tener
normalmente más de 2.000 millones de pesos en capital, en patrimonio, y esa persona puede acceder al trámite de insolvencia de persona natural no comerciante y de pequeño comerciante, el trámite que hoy nos ocupa. Y esa persona, cuando hace la solicitud, debe aportar la matrícula mercantil con la solicitud. Se autoriza además a los acreedores para que puedan solicitar en la audiencia la prueba de las obligaciones relacionadas. También un tema que era conflictivo, yo sostenía que una pareja de cónyuges o compañeros podían solicitar conjuntamente la insolvencia, pues la ley definió el tema y dijo que varias personas pertenecientes a un mismo núcleo familiar y por un mismo núcleo familiar entiende cónyuges consanguíneos hasta el segundo grado, o sea, padres e hijos, y primero civil. Ese primero civil es ya un lugar común del legislador. El legislador se le olvida que desde 1989 el parentesco civil se extiende a toda la familia del adoptante y del adoptado, del adoptante. Entonces, eso terminará siendo el segundo grado civil. Igual tendrán que incluir allí a los hijos de crianza. Eso lo hará la Corte Constitucional cuando se demande, se le pida la extensión de esa norma a la familia de crianza. Y se imponen unas reglas. Se dice que los términos para el trámite de esta insolvencia, cuando hay dos o más personas de un mismo núcleo familiar, si se nombra el mismo conciliador, los términos se extienden en un 50% adicional, no más, de una vez. De 60 días se extienden a 90 días para el término de trámite de la insolvencia, que como todas las otras pueden ser ampliadas a solicitud del deudor y un acreedor. Se advierte que no es una negociación conjunta, cada trámite se hace por separado, pero si es el mismo conciliador el que las tramita, él puede tramitar conjuntamente las audiencias, pero para cada una debe elaborar un acta separada. O sea, si tiene al papá, a la cónyuge y al hijo o la hija, son tres deudores, pues tendrá que elaborar tres actas, así haya hecho una sola audiencia. Eso con el fin de coordinar ese trámite. Y en este caso, los honorarios del conciliador no podrán exceder del 50% de lo que vale la primera el primero de los trámites. O sea, si un trámite vale 30 salarios mínimos legales mensuales, es el valor del trámite, pues tendrá que cobrar 45 salarios mínimo máximo por los tres trámites que va a adelantar porque son de un mismo grupo familiar. Esa es una aclaración importante. Dijimos que el conciliador, ya lo vimos, que el conciliador, el notario o el director del centro de conciliación recibida la solicitud, al día siguiente deberá designar al conciliador, quien debe aceptarla o inadmitirla dentro de los 2 días siguientes a la fecha de su designación. La designación es de forzosa aceptación. El hecho de no aceptar una designación sin justa causa implica la remoción del conciliador. En el caso de que la solicitud reúna los requisitos de ley, el conciliador en el término de 3 días deberá aceptarla. Luego
de la cesación del cargo que debió hacer entre los 2 días siguientes. Y si no cumple los requisitos, deberá inadmitirla indicándole al interesado cuáles son los defectos para que los corrija, para lo cual le da 5 días para ello. Si admite el trámite, entonces fija fecha entre los 10 días siguientes a la aceptación de la solicitud. Y si se trata de un comerciante que está solicitando de negociación de deudas, pues ordenará la inscripción de esa admisión del trámite en el registro mercantil, que es para efectos de publicidad. Aquí encontramos una primera disonancia de la ley. El parágrafo de ese artículo de que estamos refiriéndonos, que es el artículo 539A, nos dice que las controversias relacionadas con la aceptación de la solicitud de negociación de deudas solamente se podrán proponer al iniciarse la primera sesión de la audiencia correspondiente. Vamos a ver con el artículo 550 y el 554 que al iniciarse la audiencia podrán los interesados, los acreedores, interponer recursos de reposición contra la decisión de admitir la conciliación en insolvencia, o sea, la admisión del trámite, y que ese recurso lo resuelve el conciliador y no ordena la ley que se le manda al juez. Entonces, realmente no es una controversia, es un recurso de reposición. Sin embargo, nos deja la sensación esta norma de que estuviera autorizando que el juez conociera de los elementos que tuvo en consideración el conciliador para admitir la insolvencia. La norma de la duración del trámite sigue siendo la misma, 60 días para los trámites, salvo dos excepciones. Si se trata de un núcleo familiar, se puede extender hasta el 50% del periodo de una vez, o sea, se entiende extendido, porque son 2 o 3 trámites que se van a realizar al mismo tiempo, y en ese caso, entonces, tendríamos que son 60 y 30, 90 días. Y en el caso de comerciantes, también se puede prorrogar por 90 días más. Entonces, eso del término también se aclaró, porque eso no estaba claro y la gente peleaba. Desde el principio dijimos, cuando hay una controversia o una objeción que se va donde el juez, el término lógicamente necesariamente se suspende porque el expediente no lo tiene el conciliador. Entonces la ley hoy claramente dice, el artículo 544, que el término se suspende durante el tiempo que dure la solución de la controversia por el juez. Y ojo, dice cuándo se reanuda. No se reanuda cuando venza, cuando el juez resuelva ya en su juzgado, sino cuando el juez la devuelva efectivamente a la notaría o al centro de conciliación y se fije la fecha. O sea, en la fecha en que se reinicia la audiencia, que debe programarse dentro de los 10 días siguientes a la recepción del expediente, esa fecha se reanudan los términos. Eso quedó ya claro y no hay lugar a confusión. Porque antes la gente peleaba. Ya venció el término, señor. Eso hace un año está en el juzgado y no lo ha resuelto. Y los jueces se demoran. La ley dice que es inmediato, pero se demoran. ¿Cómo hacemos? También claramente quedó, en la notaría yo suspendía el término del trámite de insolvencias durante la vacancia judicial. Y hoy la ley dice, se suspenden durante la vacancia judicial, así no haya objeciones pendientes. Porque el objeto de eso es que entre el 20 de diciembre y el 10 de enero, los jueces están de vacaciones, hay vacancia judicial y no habría quien conociera de las objeciones que se presentaran para ir donde los jueces. En consecuencia, la ley, de manera congruente, dijo, mientras estén suspendidos los términos judiciales,
no hay términos para el trámite de conciliación. Eso es una cosa nueva y buena. En los efectos de la aceptación, se dijo con claridad, porque antes se sobreentendía, pero ahora lo entendía uno, no estaba dicho por la ley, que el primer efecto de la admisión de la conciliación es que se prohíbe al acreedor hacer pagos de sus obligaciones. El acreedor no puede pagar durante el término del trámite de la negociación de deudas o el trámite de la insolvencia. Dicho expresamente por el numeral primero del artículo 545 del Código General del Proceso. En segundo lugar, no podrán iniciarse contra el deudor nuevos procesos o trámites públicos o privados, o sea, ni por las autoridades públicas, la DIAN, el SENA, el Bienestar Familiar, ni los particulares podrán iniciar cobros de ejecución de jurisdicción coactiva, ni cobro de obligaciones dinerarias de ejecución especial. Se refiere expresamente a los casos de la garantía mobiliaria, porque ese era otro problema. Les dije la vez pasada que hubo incluso un pronunciamiento de la Corte en el cual el magistrado sustanciador que resolvió esas tutelas ellos solos, un magistrado en sala unitaria, dijo que los temas de cobro directo no eran procesos ejecutivos y por lo tanto no se suspendían. Me pareció una barbaridad, pero lo dijo un señor magistrado y ahí, como eso no tiene ningún tipo de recursos ni quejas posibles, entonces tocó simplemente hacer los comentarios, pero no más. Ya hoy está claro que no se puede hacer ningún tipo de cobros, ninguna clase de cobros, ni de ejecuciones especiales, ni proceso de restitución de bienes por mora en el pago de los cánones y se suspenden los que estuvieran en curso al momento de la aceptación. Incluye expresamente el leasing. Y trae una norma, ese artículo 545, que la trae de la ley 1116, que es la que regula la negociación de deuda de los comerciantes y es la postergación de créditos como una sanción para para el acreedor que abusa de su posición dominante. Y en primer lugar, a aquellos acreedores que comienzan a cobrarle al deudor sabiendo que está en insolvencia. Se les comunicó ya por el conciliador que el deudor está en insolvencia y empiezan a llamarlo como a los bancos a cobrarle. En este caso basta con que el deudor le ponga la queja al conciliador y el conciliador debe hacerle un llamado de atención. Miren los poderes que le dan al conciliador. Eso no lo tenía. Un llamado de atención al, al acreedor para que no siga cobrando. Si lo vuelve a hacer en la segunda ocasión, le amonesta. Oiga, no siga cobrando, no siga molestando a este señor o señora que no le puede pagar porque tiene prohibido hacerlo y si lo hace lo voy a sancionar. Y en la tercera ocasión que lo haga, viene la sanción de la postergación del crédito, que es ese crédito que está cobrando ese acreedor, sea de la clase que sea, se pasa al último lugar. O sea, que a ese se le va a pagar una vez se le haya pagado a todos los acreedores. Y además, cuando hay cobro por la derecha, que lo suelen hacer los acreedores, por ejemplo, los que tienen libranzas, o los que tienen que hacer devoluciones de dinero, se aplican lo que se le debe al crédito, se le obliga a devolver el dinero con intereses. Y les cuento, en varias ocasiones, la Superintendencia de Sociedades ha obligado a la DIAN, cuando
por la derecha se ha cobrado dineros de los acreedores y a los bancos también les ha postergado el crédito y les ha obligado a devolver la suma de dinero que están cobrando. Pero si además de la postergación sigue insistiendo ese acreedor molestando al deudor a sabiendas de que está en insolvencia, debe el conciliador, recibida la cuarta queja, debe enviar esa información a la Superintendencia Financiera o de Industria y Comercio para que le imponga a ese acreedor una multa del 10% de los créditos cobrados, incluidos los intereses por cada vez que adelante cobros. Entonces, esas entidades como las bancarias, como esas que cobran cartera, que empiezan a acosar por teléfono a toda hora al deudor, se hacen acreedoras a esas sanciones. Y salvo la sanción de la multa del 10% que impone la Cámara de Comercio, el conciliador puede postergar el crédito de ese acreedor y obligarlo a devolver, dándole la orden a devolver la suma que se haya cobrado por la derecha, por ejemplo, con las libranzas. Significa eso, mis queridos amigos, que esto se volvió más serio de lo que era. Y esas facultades las tiene el conciliador. La segunda consecuencia de la admisión del trámite es la suspensión de los descuentos de nómina o de productos financieros, esos descuentos por libranzas o cualquier otra forma de prerrogativa relacionada con el pago o abono automático o directo del acreedor o de mandatario suyo que se haya pactado contractualmente o que disponga la ley, excepto lo relacionado con las obligaciones alimentarias del deudor. O sea, lo único que se le puede cobrar a ese deudor y hacer efectivo son los alimentos. Ninguna otra obligación se le puede hacer efectiva. Esos, esos pagos automáticos que se hacen, ese pago por libranza, esos descuentos por libranzas, esos descuentos automáticos que hacen las entidades financieras y las diversas dependencias, porque también aquí los particulares entran aquí en eso de que no pueden hacer ese tipo de cobros, se entienden que son ineficaces de pleno derecho. Y aquí, ese pleno derecho que a mí no me gustaba, tiene dientes. Dice, debe ordenar el conciliador al pagador y al acreedor la devolución inmediata de lo pagado o descontado. Y son solidariamente responsables desde el momento en que recibieron la comunicación, tanto el pagador como el deudor, el acreedor, perdón, y se le impondrán las sanciones previstas para la postergación del crédito. Son facultades que tiene el conciliador. La tercera consecuencia de la admisión del trámite de insolvencia es la prohibición de la suspensión de los servicios públicos y la no atención y la orden a la entidad de servicios públicos que lo haya suspendido de restablecerlos. Si no lo restablece, incurre en las mismas sanciones de que hemos hablado. Y siempre va a estar obligado a reconectarlos. Bien, esta misma norma, estamos hablando del artículo 545, nos dice que dentro de 5 días siguientes a la aceptación del trámite de negociación de deudas, el deudor deberá presentar una relación actualizada de sus obligaciones, bienes y procesos con todas sus acreencias causadas al día inmediatamente anterior a la aceptación. O sea, si la insolvencia se presenta y es admitida hoy, hoy, que es 11 de junio, él debe presentar dentro de los 5 días siguientes
una información al conciliador diciendo, señor conciliador, mis, mis deudas, mis bienes son los mismos, los procesos son los mismos, o tengo un nuevo proceso, tengo unas nuevas deudas o adquirí un nuevo bien. Y la ley anterior no decía nada, simplemente decía eso. Entonces decía yo, esto es un requisito de procedibilidad. Y entonces solamente a partir del momento en que la persona cumpla con esta información, comienza el trámite. Y es verdad que comienza el trámite ahí. Pero yo decía que si no lo presentaba debía inadmitirse el trámite, porque no cumplió con un requisito de procedibilidad. Pues la ley nueva salió con una solución distinta y dijo que si la persona no hace esa actualización, no dice nada, pues entonces se entiende, debe entender el conciliador que pasados los 5 días, si no se dio nada, es que la relación de bienes, obligaciones y procesos es la misma que tenía el día que presentó la solicitud. Entonces, pasados los 5 días, comienza entonces el trámite y el conciliador le enviará al, a los jueces y a los acreedores el aviso de que se está tramitando o ha sido emitida una persona en el trámite de insolvencia, ya de persona natural no comerciante o de persona pequeña comerciante. Bien, otra consecuencia es que dice el número quinto que el deudor no podrá solicitar el inicio de otro procedimiento de insolvencia. En primer lugar, el deudor que cumple el acuerdo, una vez que lo cumplió, y eso se lo certifica el conciliador, puede volver a solicitar una conciliación de insolvencia pasados 5 años de la fecha del cumplimiento. Pero vimos que el deudor puede retirar la solicitud o puede desistir de ella. Y entonces dice la norma que cuando el deudor desiste de la solicitud, que será admitida en aquellos casos en los cuales no haya producido efectos. Por ejemplo, no haya aún suspendido los procesos ejecutivos que ocurren contra el deudor, ni se hayan suspendido los pagos, porque conforme a las normas procesales que se aplican a este trámite por estar en el Código General del Proceso, se le aplican las normas procesales. Si se han suspendido procesos o se han suspendido pagos, por ejemplo, se suspendió un remate, eso no se puede admitir el desistimiento, salvo que lo acepten los acreedores, porque eso le causa perjuicios. Es más, la norma dice que los perjuicios, que el hecho de desistir de la solicitud de insolvencia da lugar, si genera perjuicios, esos perjuicios se cobran en el proceso ejecutivo que se está adelantando contra el deudor, porque retirar la solicitud o admitir el desistimiento de la solicitud, los procesos continúan, se reanudan. Entonces, en ese proceso se le pueden cobrar los perjuicios al deudor. Esto cada día nos indica más que dejó de ser un juguete porque había personas que solicitaban insolvencia, paraban los procesos y luego les decían al conciliador desisto de ella o la retiro y le aceptaban eso. Yo indicaba que eso no se podía hacer, lo negaba, pero mucho conciliador en el país lo estaba aceptando. Ahora tendrán que ponerle cuidado a las normas procesales que regulan la materia del desistimiento y del retiro de la demanda. Esto no es una demanda, pero es un trámite procesal que se orienta por las normas del proceso. Otra consecuencia de la aceptación es que se interrumpe el término de prescripción de las obligaciones que estén vencidas y no operará la caducidad
de las acciones respecto de créditos que contra el deudor se hubieran hecho exigibles antes de iniciarse el trámite. O sea, que no opera caducidad de las acciones. Entonces, la caducidad es contra la acción. La prescripción es contra la obligación. Y aquí hay un tema importante que es el numeral séptimo de esa norma que nos dice que el artículo 545, su numeral séptimo, nos dice, y esto hay que ponerle cuidado porque tiene que ver con los notarios, el pago de impuestos prediales, cuotas de administración, servicios públicos y cualquier otra tasa o contribución necesaria para obtener el paz y salvo en la enajenación de inmuebles o cualquier otro bien sujeto a registro, solo podrá exigirse respecto de aquellas acreencias causadas con posterioridad a la aceptación de la solicitud. O sea, que si una persona está en insolvencia y se autoriza, por ejemplo, la venta de un inmueble de su propiedad para pagar, porque fue producto de la negociación, para pagar deudas, no se le pueden exigir paz y salvos de esas obligaciones que están relacionadas en la insolvencia. Eso lo dice el numeral séptimo del artículo 545 del Código General del Proceso. Estas obligaciones quedarán sujetas a los términos del acuerdo o a la resulta del procedimiento de liquidación patrimonial. Y se aplica este tratamiento a toda obligación propter rem que afecte los bienes del deudor. Ustedes saben que la obligación propter rem es aquella que afecta al propietario del inmueble porque está vinculada estrechamente o expresamente al inmueble. Por ejemplo, el impuesto predial lo debe el propietario actual del inmueble. Entonces, quiero que tengan en cuenta eso, de que cuando se trata de la enajenación de un inmueble del deudor que está en insolvencia, no se le pueden exigir paz y salvos para la venta de ese bien sobre esas obligaciones que están relacionadas, de impuestos que están relacionadas en el trámite de insolvencia. Habrá que probarlo. O sea, el interesado tendrá que probarle al notario que él se encuentra en insolvencia y que las obligaciones de impuesto predial están sujetas o están relacionadas en el trámite. Y la ley dice, numeral séptimo, artículo 545, no puede el notario solicitarle paz y salvo de esos bienes. Hay que dejar las constancias del caso con las pruebas. Solicite la prueba primero de la solicitud con el acto de admisión. Yo no digo auto porque los notarios no dictan autos. Los notarios no son jueces. Ellos hacen actos notariales. Y entonces él hace un acta para admitir el trámite y esa acta debe aportársela a la notaría para que haga el trámite. ¿Dónde consta que está la relación? Pues en la solicitud y en el acto de admisión. Incluso podría certificarlo el conciliador. Con eso, el notario está obligado a expedir la escritura pública sin necesidad de esos países salvos. Aquí hay un tema que tiene que ver con el leasing y es que el numeral octavo autoriza al deudor para que busque negociar con las entidades financieras con las que tiene leasing. Y en caso de que llegue una negociación, pues puede terminar ese trámite, el proceso, o si no llega a negociación alguna, eso da lugar a que ese bien
que ese crédito se pueda seguir cobrando. Se autoriza al deudor del leasing en aquellos casos en que sea muy oneroso el pago de esas cuotas que se han pactado para que termine unilateralmente el contrato de leasing, entregue el bien y pague las sanciones que se estipularon en el contrato. O sea que no es que sea nada favorable para el deudor, pero sí lo trata directamente. El leasing se puede negociar dentro del trámite, pero de manera separada. Es una negociación privada entre el deudor y su acreedor. Porque en este trámite, cuando veamos la negociación, vamos a ver que se permite que dentro del mismo trámite de negociación de deudas, el deudor puede hacer acuerdos con algunos acreedores y de pronto con otros no. Entonces, eso lo vemos en su momento, no voy a adelantarme porque. Bien, les había dicho del retiro de la solicitud. El parágrafo del artículo 545 dice que el solicitante podrá retirar su solicitud de negociación mientras no se hubieran hecho efectivo ninguno de los efectos previstos en los numerales 1 y 2, que son el pago de la suspensión de pago del deudor y la terminación de los procesos. Si no se ha dejado de pagar o no se ha todavía, o sea, el conciliador aún no ha oficiado a los jueces y a los acreedores, o si lo ha hecho, todavía los jueces no han hecho efectiva la suspensión de los procesos, en ese caso, o la suspensión de los cobros por libranzas o por de otra manera de cobro automático, en ese caso podrá solicitar el retiro de la solicitud. Si no, no lo puede hacer. O sea, no debe admitirlo el conciliador, porque el conciliador es el que va a decidir si se puede o no retirar la solicitud. Pero hoy es claro, antes no estaba claro eso. Y además, el desistimiento. Se aplican las normas del Código General del Proceso, 314 a 316, pero no habrá lugar a condena en costas y su actuación conllevará la reanudación inmediata de los procesos de ejecución, para lo cual el conciliador oficiará con destino a los funcionarios y particulares correspondientes al día siguiente de que se produzca ese desistimiento. Miren ustedes que se refiere a los particulares, porque lo que tiene que ver, por ejemplo, con garantía mobiliaria lo manejan las entidades financieras. Entonces, esos particulares son los que a quienes hay que avisarles, mire, este señor desistió de la solicitud, puede continuar con su proceso. La indemnización de perjuicio, dice el artículo, el parágrafo, que pretendan los acreedores se tramitarán ante el juez del proceso suspendido o su defecto ante el que señale el artículo 534. El juez del proceso es el que tiene el conocimiento de los procesos ejecutivos o de cobro, y los otros procesos especiales serán el juez que haya conocido, en caso de que no haya procesos, el que sea competente para conocer de las objeciones. Eso se tramita mediante esa regulación de prejuicios, tramita en los procesos mediante incidentes. Eso es ante el juez, no tiene que ver con el notario ni con el conciliador. Dice el artículo 548 que al día siguiente al recibo de la información actualizada, o sea, los 5 días, o no lo dice la norma, pero si pasados los 5 días no le hicieron la actualización, el conciliador comunicará a todos los acreedores relacionados por el deudor la aceptación de la solicitud, adjuntando copia de ella y de sus anexos. Los anexos son copia de la solicitud e indicándole la fecha en que se llevará a cabo la audiencia de negociación de deudas. Dice la norma que esa audiencia debe ser entre los 10 días siguientes a la admisión. El conciliador juega
ahí con esos 10 días porque pueden ser los 10 días o antes, pues según como tenga en su agenda. En la misma oportunidad o la misma ocasión, o sea, al día siguiente, de pasados los 5 días, el conciliador oficiará a los jueces de conocimiento de los procesos de ejecución y de restitución de inmuebles, por ejemplo, el inmueble arrendado o el inmueble en leasing, y a los servidores públicos y empleados privados encargados de los cobros coactivos y contractuales de obligaciones dinerarias y de los descuentos de nómina como mecanismo de pago o abono a las obligaciones que se hayan indicado en la solicitud. Comunicado el inicio del procedimiento de negociación de deudas con el fin de que se sujeten a los efectos de la aceptación de la solicitud. O sea que se suspenden los procesos. Ese es el efecto de la comunicación. El juez o el funcionario particular o público o el particular que tenga a su cargo la diligencia de cobro debe efectuar un control de legalidad sobre el trámite que está haciendo y dejar sin efecto cualquier actuación que se haya adelantado en su despacho por parte por parte del funcionario comisionado o particular mandatario con posterior a la aceptación. O sea, la aceptación desde su mismo momento. Miren ustedes que se comunica 5 días después, 5 días hábiles después, pero surte efectos a partir de su fecha, en la fecha de admisión. Y entonces, todo lo que se haga en los procesos y en los trámites es nulo. Y esa nulidad deberá declararla una vez recibida de oficio, recibida la información, tanto los funcionarios públicos como los particulares que adelanten diligencia de cobro. Se dice que los funcionarios públicos, que la suspensión del proceso no implica el cese de las labores de las autoridades de justicia. Los secuestros, ellos tienen que seguir haciendo su cargo, ni la del juez frente a esos auxiliares de la justicia. Porque como ahí vienen secuestrados, pues el juez tiene que seguir vigilando como el manejo de esos bienes. Y el secuestro tiene la obligación de responder por ellos. Pero el control de legalidad conlleva, o sea, lleva envuelta la orden de restituir al deudor los bienes secuestrados o retenidos a cualquier título derivado del cobro que se hubiese practicado después de la aceptación. Me explico. El 5 de junio de este año se admitió la insolvencia de una persona. El juzgado había ordenado el embargo de un bien, el secuestro de un bien, y comisionó para la práctica de la diligencia. En el día de ayer se practicó la diligencia. Supongamos que hoy pasaron los 5 días y se le comunicó al juez que el día 5 de junio se admitió la insolvencia del demandado o el pagador retuvo el dinero y lo giró al acreedor. Lo hizo entre el 5 y hoy, que fue el día donde recibió la comunicación. Esa actuación se retrotrae al día 5 y esa revisión que ellos van a hacer, ese control de legalidad, implica que deben ordenar devolverle al deudor los bienes que se hubiesen secuestrado o los dineros que se hubiesen retenido. Espero que eso haya quedado claro. Luego, el artículo 548 le ordena a los centros de conciliación y las notarías
disponer de una plataforma electrónica para la realización de las audiencias y de una dirección electrónica para el envío de las comunicaciones y notificaciones a las partes, así como para el recibo de la documentación y observaciones correspondientes al proceso. Encontramos por ahí que la norma dice que el gobierno nacional reglamentará esto, lo de la plataforma, y que solo entonces, para que, dice la plataforma, para que adquieran competencia las notarías y centro de conciliación para poder tramitar remotamente, o sea, a través de línea, la insolvencia. Yo creo que con esta norma basta para eso, porque una plataforma para la audiencia y una dirección electrónica para recibir las comunicaciones y notificaciones. Entonces, creo que no necesita más. ¿Qué irá a decir la reglamentación? No sé. Lo cierto es que hoy estamos a 11 de junio. Desde el 11 de febrero se promulgó esta ley y aún el gobierno nacional no la ha reglamentado. Pero no es lo único. Yo conozco muchos casos, incluso le hacen peticiones al gobierno, al Ministerio de Justicia, oiga, adelanten los trámites para que regulen, para que reglamenten eso. Y dice, no, eso estamos esperando. El gobierno está bien lento en eso. Es más, les cuento un chisme. Y eso lo trato yo en la segunda división de competencias notariales. La ley que prohíbe el matrimonio de menores, estaba lista desde septiembre del año pasado y el gobierno no la sancionó este año y llegó a la Corte y declaró inexequibles, antes que el gobierno sancionara la ley, las normas que autorizaban el matrimonio de menores. Yo no conozco otro caso en el que, estando terminando una ley, la Corte haya declarado la inexequibilidad de las normas a las que se refiere la demanda de constitucionalidad, sobre todo cuando ya hay un trámite aprobado por el Congreso y remitido al gobierno para que eh, la sancione. Se demoraron alrededor de 6 meses para sancionar esa ley. Bien, nosotros encontramos en la norma, en la normatividad, que cuando que una persona que no fue notificada de la admisión del trámite de insolvencia, pues no surte efectos contraía ese trámite. Es el único caso. Pero para evitar eso, la ley, en el parágrafo de este artículo 548, dice que cuando se ignore el lugar donde puede ser citado un acreedor, esa citación se entenderá cumplida con la inscripción de la decisión de aceptación de la solicitud del registro, en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, de que trata el artículo 108 del Código General del Proceso. Entonces, cuando un deudor no conoce la dirección de un acreedor, pues simplemente le solicita al conciliador que se inscriba esa admisión del trámite, se le inscriba en el Registro Nacional de Personas Emplazadas y con eso se entiende que está la persona vinculada al trámite. Porque los trámites de insolvencia y la negociación de insolvencia es obligatoria para todas las personas que fueron citadas al trámite. Estén o no de acuerdo con el acuerdo. Y la gente pelea y forman y meten recursos y tutelas porque yo voté negativo. Señor, si votó negativo es su problema, la ley dice otra cosa. Sobre los gastos de administración tenemos que son aquellos gastos que está obligado a hacer el deudor.
En el primer lugar, los gastos de subsistencia suyas y de sus personas a cargo, los aportes a la seguridad social de sus empleados y aquellas que el deudor debe seguir sufragando. Por ejemplo, los impuestos. Usted relaciona que le debe a la administración municipal los impuestos de 3 años, 5 años. Y hoy se admitió usted en insolvencia. Los impuestos causados a partir de mañana son gastos de administración y usted tiene que pagarlos cumplidamente. No va a pagar los anteriores, pero los nuevos tiene que pagarlos. Los servicios públicos, los que debía los metió en insolvencia, tienen que restablecer el servicio, pero el tiene que pagar puntualmente, son gastos de administración. Y el hecho de no pagar los gastos de administración implican el fracaso de el trámite. También de manera expresa se nos dice que las obligaciones que adquiera el deudor con posterioridad a la aprobación del acuerdo podrán ser cobradas coactiva o ejecutivamente por los acreedores, porque él no debería endeudarse. Pero si se endeuda, esas obligaciones pueden cobrarse ejecutivamente porque ya él hizo un acuerdo y las obligaciones que quiera posteriormente el acuerdo se pueden ejecutar. También se le prohíbe al deudor otorgar garantía, o sea, constituir hipotecas, prendas, sin el consentimiento de los acreedores que representen más de la mitad más uno, o sea, el 50,01% o el 51%, pudiese decir mitad más uno, de los votos de los acreedores. Entonces son prohibiciones que tiene el acreedor, el deudor, perdón. Vamos a mirar ahora la audiencia de negociación de deudas que regula el artículo 550. Esto realmente es la diligencia más importante. Ya vimos los preliminares, cómo empieza y se desarrolla el trámite, cómo se inicia la negociación de deudas. Ya aquí vimos que el deudor se admitió la insolvencia, se le comunicó a los acreedores pudieron objetar créditos. Ustedes ya vimos que si se objetan créditos, eh, si no se concilian en la audiencia, el conciliador le da 5 días al acreedor para que él coja y formule por escrito la objeción. Pasados esos 5 días, le corre un término de 5 días más a los demás acreedores. Pero el acreedor con respecto al cual se hizo la objeción tiene una ventaja sobre los demás. En la nueva legislación, tanto el deudor, el objetante, como el deudor pueden aportar pruebas escritas y pedirle pruebas al juez. Eso no se podía hacer antes. Pero, y también la persona cuyo crédito ha sido objetado también le puede pedir pruebas al juez, aportar y pedir. Pero los demás acreedores que no fueron objeto o materia de objeción, ellos solamente pueden aportar pruebas, pero no pueden pedirle pruebas al juez. Eso es también un tema importante que no tiene que ver con el conciliador, pero que es bueno saberlo. Y el juez resuelve la objeción. Lo que el juez resuelve, pues se cumple. Bien, comenzamos entonces con la negociación. Ya abrimos la audiencia y dice la norma, ya lo habíamos visto. El conciliador le preguntará a los acreedores, este numeral primero del artículo 550 es nuevo,
se adicionó ese numeral, el conciliador preguntará a los acreedores si tienen reparos jurídicos que hacer a la aceptación de la solicitud de negociación de deudas. Si alguien dice que sí tiene reparo, pues entonces le oye la alegación y decidirá de plano si cuenta con las pruebas que le permitan hacerlo. Si él con lo que tiene ahí puede decidir, pues resuelve de una vez. Si él estima que no le basta para resolver lo planteado con lo que tiene en el expediente, entonces suspenderá la audiencia para que los interesados, o sea, los que no están de acuerdo, aporten pruebas que pretenden hacer valer. Con esas pruebas, él, una vez que reanuda la conciliación, resuelve. Y contra esa decisión no cabe recurso alguno. Ergo, no hay posibilidad de llevar ese trámite ante el juez. Entonces, no es una controversia que va donde el juez, sino que la resuelve el conciliador. Si la respuesta es negativa, no hay reparos, entonces se considera saneada cualquier irregularidad que se hubiera presentado en la admisión y se continuará la audiencia, salvo en aquellos casos en que los acreedores no hayan asistido porque no fueron notificados. O sea, ni se les notificó, ni se incluyeron en la lista de personas emplazadas. Esa persona sí puede presentar nueve reparos, o sea, oiga, reclamar, oiga, mire, la admisión se admitió y era inadmisible. Pero quienes están en el trámite notificados solamente pueden hacer objeciones en el momento en que el conciliador les pregunta, ¿tienen algún reparo contra la admisión de este trámite? Sí, expóngala y el conciliador resuelve. Si necesita pruebas, pues suspende, da unos días para que la aporten y luego reanuda y se resuelve. Contra esa decisión no cabe recurso alguno. Y miren ustedes que dice, y se considerará saneada cualquier irregularidad que se hubiera presentado en ella. Lo que indica, como en todos los actos procesales que regula el Código Penal del Proceso, van clausurando etapas. Y ya lo que no se reclamó no se puede reclamar posteriormente. O sea, son oportunidades para reclamarlo y no se pueden estar reviviendo. Salvo, repito, si la persona no fue de ninguna manera citada. Ahí sí, puede reclamar cuando aparezca porque si no se le violaría su derecho de defensa. Pero si fue citado o incluido en el listado de personas emplazadas, no puede reclamar contra la admisión del trámite. Una vez que no hay reparos o resueltos los reparos contra la admisión, el conciliador pone en conocimiento de los acreedores la relación detallada de las acreencias y les preguntará si están de acuerdo con que si existe la obligación. Si la naturaleza de la obligación que se señaló es y la cuantía la misma. La existencia, pues, yo como acreedor, si no tengo reparo con que mi crédito es el que me está señalando, pues no digo nada. Pero alguien puede decir, oiga, ese crédito no es cierto. Ya dijimos que todos los acreedores pueden pedirle al deudor que pruebe o a los demás acreedores que aporten la prueba de la existencia de la obligación. Al deudor le queda muy difícil porque los documentos que respaldan las obligaciones normalmente están en poder del acreedor. Pues entonces los acreedores deberán aportarlos para que haya claridad en el trámite. La naturaleza, ¿qué tipo de obligación es? Eso implica la clase de obligaciones, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta clase, si el crédito es hipotecario o es prendario. O sea, la naturaleza del crédito. ¿Y cuánto es el valor? Puede no haber acuerdo en el valor.
Entonces, si hay dudas o discrepancias, el conciliador tratará de conciliar eso. Si no hay conciliación, o sea, no se ponen de acuerdo, que ese crédito no existe, que ese crédito no es hipotecario sino prendario, que no es hipotecario ni prendario sino que es quirografario, o que la garantía no es esta sino es otra, entonces el conciliador suspenderá para que en 5 días el objetante presente por escrito su objeción con sus pruebas y pida las pruebas que le pide el juez, y el deudor también conteste esa objeción, y pueden intervenir los otros acreedores en favor o en contra del deudor o del acreedor. Si no hay reparos, pues se entiende que esas obligaciones son las que se han aprobado. Y ese hecho de que las obligaciones fueron conciliadas por su naturaleza, por su cuantía, es importante y ténganlo en cuenta para más adelante vamos a hablar de eso. Si renegado la audiencia, bueno, ya vimos que se manda al juez. El juez, el conciliador, una vez que recibe la objeción y su respuesta, pues se la manda al juez para que el juez resuelva lo que tenga lugar. Si alguien objeta y sustenta su objeción verbalmente y en los 5 días no presenta la objeción por escrito, se entiende que no ha objetado. O sea, objeción que no se presenta por escrito no fue objeción. Oída la propuesta, si no hay objeciones o estas se conciliaron, se procede a oír la propuesta de pagos. El deudor dirá cómo pretende pagar a sus acreedores, señalando, eso está ya en la solicitud, señalando en qué tiempo le va a pagar y cómo le va a pagar. Los acreedores tienen derecho a discutir, el conciliador les pregunta, es su función, oiga, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué pasó? Y si alguien no está de acuerdo, trata de conciliarlos. Pero ya dijimos que están es sobre el pago, cómo se va a pagar. Y ahí vuelve otra vez la votación. ¿Están de acuerdo la mitad más uno de los acreedores con la propuesta de pago que hace el deudor? Si están de acuerdo, pues entonces se aprueba el acuerdo y ya quedó resuelto el trámite. Si no están de acuerdo, si da menos de la mitad más uno, en ese caso entonces no hay acuerdo y estaremos frente al fracaso de la negociación, lo que da lugar a que se declare por el conciliador el fracaso y se le envía al juez para que el juez abra el proceso, ese sí es proceso, de liquidación patrimonial del deudor. La insolvencia es un trámite fuera, no extrajudicial. La liquidación patrimonial es un trámite judicial. Lo del acta sigue igual. De la audiencia se levantará un acta que será suscrita por el conciliador y el deudor. El original del acta y sus modificaciones deberán reposar en los archivos del Centro de Conciliación de la Notaría y debe inscribirse en el SICAC, y en cualquier momento las partes pueden solicitar y obtener copia del acta que ahí se extienda. Yo les voy a dar un consejo. Usted, como el acta solamente la firma el deudor y el conciliador y no las firma ninguno de los acreedores, pues porque se entiende que es un proceso de buena fe y hay que creerle al deudor y hay que creerle al conciliador. Pero como la gente no deja de pelear y estuvieron en la audiencia y luego van a decir que no estuvieron, yo le recomiendo, usted al iniciar la audiencia,
solicítele a cada uno de los acreedores que estampe su nombre, su firma y hasta su huella. Cosa de que usted teniendo en su poder, en el expediente, ese listado, no le vaya a decir un deudor, yo no estuve allí, yo no voté o no fui citado. Todas esas argucias las manejamos los abogados para tratar de desvirtuar los acuerdos. Entonces, yo les recomiendo que por favor ustedes hagan un listado y pongan a firmar a la gente. Y será sin poner la huella mejor. A usted no le cuesta nada porque tiene la notaría, tiene su huellero. Eso no lo van a hacer ustedes, lo va a hacer el conciliador, pero díganle a los conciliadores que lo hagan. Bien, la inexistencia del deudor o de su apoderado, ya dijimos que si el negocio es de mayor cuantía, tiene que ir con apoderado. A 2 audiencias sin que justifiquen dentro de los 3 días siguientes su ausencia, son causal de fracaso de la negociación. Salvo que los acreedores presentes en la segunda reunión fallida, que represente más del 50% de los créditos, dispongan que se fije una nueva fecha para continuar la diligencia. Ojo, ojo, el deudor que no asista con su apoderado a 2 audiencias, 2 diligencias, que fracasan porque ellos no fueron, eso implica el fracaso de la negociación y va para liquidación patrimonial, salvo que el 50% de sus acreedores, 51% de sus acreedores soliciten que señalen una nueva fecha. Debe ser porque tienen interés en que se haga la negociación y no quieren la liquidación. Bueno, eh, hemos logrado un acuerdo de pago. O sea, los acreedores votaron a favor de las propuestas del deudor. Ese acuerdo de pago tiene unas reglas. En primer lugar, debe celebrarse dentro del término señalado para la conciliación, o sea, que señala la ley, y, y dentro de la audiencia. O sea, aquí no hay lugar a que si después de la audiencia que llegaron a un acuerdo, no, señor, fue en la audiencia. Entonces, ya dijimos que son 60 días, prorrogables por 30 días más, son 90 días. Que si se trata de núcleos familiares, se extiende a 90 días. Entonces, ese acuerdo debe celebrarse dentro de esos términos. En segundo lugar, para que el acuerdo sea válido, se requiere que sea aprobado por 2 o más acreedores que representen más del 50% de los votos y deberá contar con la aceptación expresa del deudor. De manera que si el 60% de los acreedores dice sí, yo, porque hicieron una propuesta y yo estamos de acuerdo y el deudor dice no, yo no estoy de acuerdo con esa propuesta porque yo no puedo pagar eso, no hay acuerdo y se va a liquidación patrimonial. Para las mayorías, solamente se toma en cuenta el capital. No se tienen en cuenta ni intereses, ni multas, ni sanciones. La DIAN quiere hacer varias sanciones. Usted tiene
Su capital es lo que le deben. Ni las multas ni las sanciones van a engrosar el capital para los votos. Si las demandas son en VR o en dólares, entonces se liquidan en su equivalencia al día en que se haga la negociación. La audiencia, el acuerdo de pago debe comprender a todos los acreedores. Miren esto, a la totalidad de los acreedores le va a pagar. Usted no puede decir que le va a pagar a unos y otros no. El acuerdo de pago se hace y se extiende a la totalidad de los acreedores. Esos acreedores son de clases, entonces primero hay que pagar a los acreedores de primera clase, después a los segundos, o sea, los prendarios, después a los de tercera, que son los hipotecarios. La cuarta clase es esa clase especial de los acreedores del alojamiento, de la última enfermedad y esas cosas. Y la quinta clase son los acreedores quirografarios. Pero debe comprender a todos los acreedores y obliga a todos los acreedores, incluso a los que no estuvieron de acuerdo y a los ausentes. Los obliga a todos. Entonces no puede después. Yo he visto objeciones que presenta alguien porque aquí yo no estuve de acuerdo o yo no estuve presente. El problema, señor, su problema. La ley dice que obliga a todos. Y miren ustedes esto que dispone el artículo 553. En caso de que no pueda lograr un acuerdo con todos los acreedores, el deudor podrá realizar en la audiencia acuerdos bilaterales con acreedores que tengan garantía real o arrendamiento financiero sobre el inmueble que sea su vivienda o sobre muebles que constituyen un activo necesario para su actividad productiva o su vida de relación, lo que implica el inmueble donde funciona la empresa y el inmueble donde vive el, la persona, el deudor, o que sea uno necesario para su vida de relación. Y ese acuerdo tiene plenos efectos entre las partes, entre el deudor y los acreedores con los que hizo el acuerdo ahí en la audiencia. Y esos créditos, como él fracasó la audiencia porque no hubo acuerdo, pero él se puso de acuerdo con esos acreedores de leasing o con los acreedores que tienen prenda o hipoteca sobre el inmueble que sea su vivienda o el inmueble donde funciona el desarrollo de la actividad económica de la persona o su vida de relación, entonces esos bienes se excluyen de la liquidación patrimonial y se sigue ejecutando ese acuerdo privado, en este caso, que hizo él con esos acreedores ahí en esa audiencia. Y se pagarán no sujetos al acuerdo, no sujetos a la liquidación, sino sujetos al acuerdo que hicieron entre ellos. Y esos acuerdos no pueden ser impugnados por los demás acreedores, salvo que no hayan cumplido con los requisitos que les estoy diciendo, que se trata de inmuebles que tengan garantías reales, ya dijimos, prenda o hipoteca, o arrendo financiera sobre el inmueble de la vivienda o sobre los muebles que constituyen un activo necesario para la vivienda productiva o la vida de relación de esa persona deudora. Esto es absolutamente nuevo y cambia la forma como vemos esa negociación.
Se prohíbe que esos acuerdos bilaterales se realicen con el cónyuge o compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil del deudor. Yo sigo criticando esto del primero civil porque es un rezago de aquella época donde había adopción simple y adopción plena, donde el adoptivo solamente adquiría lazos de familiaridad con el adoptante y no con su familia. Desde 1989, cuando se promulgó el Código del Menor, ya hoy derogado, hoy hay otra ley de infancia y adolescencia, con varias reformas, desde 1989, el adoptivo o adoptado adquiere la familiaridad del adoptante. O sea que hoy hay cuarto grado de civil, quinto grado civil, sexto grado civil y no puede quedarse eso en el primero civil. Porque usted podría entonces, según esto, hacer ese tipo de acuerdos bilaterales con el que tenga un segundo grado civil, o sea, con un hijo de su hijo adoptivo. Y esto me parece que pone en desventaja a los demás acreedores. Es mi apreciación. Eso requeriría que se le solicitara a la Corte Constitucional que extendiera ese primero civil, por lo menos al segundo civil, al segundo grado de parentesco civil, para que se amplíe a los hijos de los adoptantes, de los adoptados y a sus hermanos adoptivos. Usted adopta un niño pequeño, se crió con sus hijos, son sus hermanos. Y lo son en el grado civil, en el parentesco civil. Pero además la familiaridad se los da también el trato y la relación que han tenido. Esos acuerdos pueden versar sobre cualquier tipo de obligación patrimonial del deudor, incluidas las del Estado. Siempre salen con el cuento, no, es que la DIAN no se puede negociar, se puede negociar todo. Lo que se le prohíbe a la DIAN es que haga descuentos de las deudas, pero puede descontar intereses, puede descontar multas y sus créditos son negociables, que son del primer orden, sí señor, y se pagan de primero. Lo mismo que los impuestos prediales. Lo mismo que primero se pagan los alimentos, luego los laborales y luego los, de, los impuestos. Hacen parte de la primera clase de créditos, pero se pueden negociar. Cuando el acuerdo, y esto sí no me gusta mucho, el acuerdo involucra actos jurídicos que afecten bienes sujetos a registro. Se inscribirá copia del acta contentiva del acuerdo sin que sea necesario el otorgamiento de escritura pública. En la ley 2220 del 2022 se derogó aquella norma del código, creo que el artículo cuarto del, del estatuto de, de registro que exigía que sea por escritura pública el registro. Sin embargo, yo pienso que hay normas del Código Civil que siguen vigentes y que exigen la hipoteca, la escritura pública, y eso pues tocará solicitarle al Estado, a la Corte Constitucional, que se pronuncie sobre ese tema, porque de verdad que afecta bastante al notario esta exclusión. Podrá disponerse la enajenación de los bienes del deudor que estuvieran embargados en los procesos ejecutivos suspendidos o el pago de acreencias con la suma de dinero que también lo estén, para lo cual el deudor solicitará al juez o al funcionario o empleado competente o autorizado el levantamiento de medida cautelar, allegando el acta que lo contenga.
Sobre estos bienes es que decíamos que no se puede exigir paz y salvo respecto de las obligaciones causadas que estén incluidas en el acuerdo. Me refiero a obligaciones por impuestos. El numeral séptimo de ese artículo 553 nos dice que todos los créditos estatales están sujetos a las reglas que señala el acuerdo para los demás créditos, incluso en materia de intereses, y no se aplicarán respecto de esos créditos las disposiciones especiales existentes. Entonces, si por ejemplo en el acuerdo se dijo no hay intereses, no hay interés siquiera para nadie. Conozco un caso de una insolvencia de comerciantes en la cual ya aprobado el acuerdo, no se ha podido hacer efectiva a un municipio el- los pagos porque no aceptan los pagos si no les pagan intereses. Y en ese acuerdo, que fue un negocio ante la superintendencia, se aprobó excluir esos intereses. De manera expresa se dice, sin embargo, tratándose de créditos fiscales, el acuerdo no podrá contener reglas que impliquen rebajas de capital por impuestos, tasas o contribuciones, salvo en los casos en que lo permitan disposiciones fiscales. Entonces miren ustedes que estamos hablando de impuestos de capital. En cambio, sí se pueden negociar los intereses y las multas. Siempre es necesario respetar la prelación y privilegios que señala la ley. Entonces, el hecho de que se disponga que se va a pagar primero a un crédito hipotecario y después a otro crédito hipotecario, le da un tratamiento distinto a dos créditos de la misma clase. Eso implica una violación de las normas y eso genera la objeción para que el juez declare la nulidad del acuerdo. Sin embargo, se autoriza esta norma nueva que con la aprobación del 60% de los votos se podrá disponer que los créditos de la segunda clase, o sea, los créditos prendarios y hoy los créditos de las cooperativas en aquella parte de los ahorros de los cooperados que se establece aquí en esta ley que son créditos de segunda clase. Entonces, yo cooperado tengo ahorros en la cooperativa por un valor y tengo un crédito por una suma superior. Entonces, ese crédito, hasta el monto de mis ahorros en la cooperativa, mis aportes en la cooperativa, es de segunda clase. En lo que exceda ese monto es de quinta clase, es quirografario. Eso lo permite la ley. Entonces, lo que dice es que con el acuerdo del 60% de los votos se podrá disponer que los créditos de segunda clase sean pagados total o parcialmente al mismo tiempo que los de la primera clase. Entonces, esos de segunda clase se pueden pagar al mismo tiempo que los laborales y que los créditos de impuestos. Y también que se pague a los pequeños acreedores antes que a todos los demás, salvo los créditos de alimentos y los créditos laborales. Entonces, se considera que son pequeños acreedores aquellos de más baja cuantía cuya suma total no excede el 5% de la totalidad de los créditos reconocidos y graduados, salvo los créditos postergados. Esos van de último. Los postergados van de último. Así sean
pequeños créditos. Si se postergó, no entra en esta regla. Entonces, si los créditos que sumados no dan el 5% del total de los créditos, se pueden pagar primero que todo. Eso lo dicen todas las normas. En ningún caso los acuerdos implican novación de la obligación, o sea, no se vuelve una obligación nueva. Es la misma obligación que se va a pagar conforme se acordó. Y el plazo de los acuerdos es de 5 años, salvo que dos o más acreedores que representen el 60% de los votos lo acuerden, un plazo mayor, o que la obligación originariamente se haya pactado a un término superior. Si la obligación originaria se pactó a 10, 15, 20 años, se puede pactar su pago en ese mismo lapso. Y con respecto a los comerciantes, a los pequeños comerciantes, en el acuerdo se debe indicar que ese pequeño comerciante que para solicitar el trámite solamente necesitaba estar cumpliendo con la obligación del registro mercantil, en el acuerdo se debe dar expresamente acordado que a partir de ese momento se obliga a todas las obligaciones que el artículo 19 del Código de Comercio le impone al comerciante, y entre ellas la de llevar contabilidad de sus negocios, advirtiéndole que el hecho de no cumplir con esos requisitos implica el incumplimiento del acuerdo. ¿Qué pasa con ese acuerdo que se celebra? Los procesos de ejecución y de restitución de tenencia promovidos por los acreedores continuarán suspendidos hasta tanto se verifique el cumplimiento o incumplimiento del acuerdo. Se llegó al acuerdo, los procesos siguen suspendidos porque se van a pagar. ¿Cómo? Conforme se acordó. Pero en caso de incumplimiento, veremos a ver que es posible que ese acreedor, ese deudor, se vaya a liquidación patrimonial y entonces esos procesos pasarán a la liquidación patrimonial. Bien, una vez hecho el acuerdo, este podrá ser reformado cuando lo solicite el deudor junto con un grupo de acreedores que representen por lo menos la cuarta parte de los créditos del acuerdo. Y ese porcentaje lo certifique el conciliador. La solicitud de reforma del acuerdo se presenta ante el Centro de Conciliación o la notaría y debe ser acompañada por la actualización de la relación definitiva de acreedores, que deberá haber cambiado porque si ha empezado a cumplir el acuerdo, pues ya deberá menos. Eso hay que hacerlo. Y con la información de las fechas y condiciones eh, en que se han hecho pagos. Si para el momento de la reforma el centro de conciliación o la notaría han dejado de existir, se podrá solicitar ante cualquier otro centro de conciliación o notaría del lugar o del lugar más cercano, cuando en el círculo, por ejemplo, debe haber notaría. Si se acepta la solicitud de reforma, el conciliador comunicará a los acreedores y los citará a una audiencia de reforma del acuerdo dentro de los días siguientes. En esa audiencia se indagará a los acreedores si están de acuerdo con la reforma propuesta y se someterá a la consideración de ellos las propuestas. Si hay acuerdo, pues se aprueba la reforma. Si no hay acuerdo,
continúa vigente el acuerdo anterior y esta audiencia no admite suspensiones. El acuerdo puede ser también impugnado. Y el acuerdo puede ser impugnado cuando contiene cláusulas que violen el orden legal de prelación de créditos. Como les explicaba, se va a pagar primero a un crédito de quinta clase que uno de tercera, o uno de tercera antes que el de segunda, o el de segunda antes que el de primera. Ya dijimos que con el acuerdo del 60% de los acreedores se puede pagar al mismo tiempo los de primera y segunda, pero esos son porque así lo acordaron. Lo mismo cuando contenga cláusulas que establezcan privilegios a uno o alguno de los créditos que pertenezcan a una misma clase. Como ya les dije, que dos créditos de la misma clase, dos créditos hipotecarios, se va a pagar primero uno y después el otro. Eso implica una impugnación del acuerdo. O cuando no comprende a todos los acreedores anteriores a la aceptación de la solicitud. Ese trámite lo deben proponer los acreedores disidentes y lo hacen en la audiencia en que se haya hecho la votación, diciendo allí cuáles son los reparos que tienen contra ese acuerdo. Y el impugnante deberá, dentro de los 5 días siguientes a la audiencia, impugnar el acuerdo por escrito, limitando los alegatos a los motivos presentados en la audiencia y allegando las pruebas que pretenda hacer valer. De lo contrario, se considerará desierta la objeción. Vencido el término de 5 días, corre uno igual de 5 días para el deudor y los demás acreedores para que se pronuncien por escrito sobre la sustentación y aporten las pruebas documentales a que hubiere lugar. Esos escritos se remiten al juez y el juez resolverá sobre la impugnación. Si el juez no encuentra probada la nulidad o si encuentra que esa nulidad puede ser saneada por vía de interpretación, él hará la aclaración del caso y, y advierte que el acuerdo con esta aclaración se puede aplicar y lo manda al conciliador para que inicie la ejecución del acuerdo. Si encuentra aprobada la causal de nulidad que se ha alegado, él lo devolverá al conciliador para que en el término de 10 días, contado desde la reanudación de la audiencia, lo corrija. Y a solicitud conjunta del deudor y cualquiera de los acreedores, este término podrá ser prorrogado por 10 días más para que el conciliador haga la audiencia de conciliación. El juez siempre resolverá teniendo en cuenta el principio de conservación del acuerdo, o sea, que él tratará de que el acuerdo se conserve. Y si la nulidad es parcial y puede ser saneada sin que se altere el fundamento del acuerdo, el juez lo interpretará y señalará el sentido en el que, que no contraríe el ordenamiento. Los acreedores ausentes en la audiencia no podrán impugnar el acuerdo. Una vez que pase el término para la conciliación, el acreedor podrá solicitarle al conciliador que certifique que se ha cumplido el acuerdo. El conciliador le comunica a los acreedores la solicitud de cumplimiento y ellos tienen 5 días para expresarse. Si no dicen nada, si guardan silencio, se entiende que están de acuerdo y se declara cumplido el acuerdo. Se le comunica a los jueces para que terminen los procesos y si en cambio un acreedor discute lo afirmado por el deudor, se seguirá el trámite previsto para el incumplimiento del acuerdo. Se cita a una audiencia para que allí el acreedor explique las razones
del incumplimiento y se tramita una nueva audiencia a ver si se logra reformar el acuerdo. Si el acuerdo no se aprueba la reforma, entonces eh, eso puede dar lugar a la liquidación patrimonial. Yo voy a terminar señalando una norma que yo veo muy importante. Yo dudo de la constitucionalidad de esta norma, pero en su favor debo decir, ha sobrevivido a una modificación a la ley y ha sobrevivido a más de 13 años de su aplicación, lo que indica que a nadie ha molestado esta norma. Dice el artículo 576 del Código General del Proceso y que es la penúltima norma del régimen de insolvencia. Dice, las normas establecidas en el presente título, o sea, las normas establecidas para la insolvencia, prevalecerán sobre cualquier otra norma que le sea contraria, incluso las de carácter tributario. Se le salva la Constitución. Pero bueno, eso dice la ley, se está aplicando, hay que aplicarlo y esa norma no ha sido demandada su constitucionalidad y no seré yo quien lo haga. Y como les digo, sobrevivió a una reforma y ha sobrevivido a todo el tiempo que ha transcurrido entre el año 2012 y hoy para el Código General del Proceso. Muchas gracias por su presencia, por su paciencia. Doctor Héctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, maestro David. De verdad que usted, como siempre, con esa claridad tan importante. Tenemos algunas preguntas en el chat que quisiéramos formularle, que son las siguientes. La primera, cuando uno emite al juez, de se remite al juez, el oficio en el cual se ponga de manifiesto el inicio del trámite de insolvencia, ellos deben emitir un auto en el cual expresen la suspensión de los procesos. No solamente eso, sino que además debe hacer control de legalidad y declarar la nulidad de todo lo que se haya actuado con posterioridad a la fecha de admisión del trámite. Y reitero el ejemplo que puse en la charla. Supongamos que entre el 5 y hoy han pasado 5 días. No lo he contado, son días hábiles. Que el 5 de junio se admitió a insolvencia a una persona. Se dejan transcurrir los 5 días de que habla la ley y hoy ya ha vencido, hoy es el sexto día, hoy le mandamos el oficio al juez. El juez encuentra que ese proceso que está suspendido desde el día 5, entonces debe declarar la suspensión y ordenar, declarar la nulidad de lo que se haya actuado con posterioridad a esa fecha y ordenar en caso que hayan secuestrado bienes la devolución al deudor. Lo mismo deben hacer los pagadores y aquellas personas que adelantan acciones de cobro. Gracias, doctor Lavés. La otra pregunta que tenemos es la siguiente. Luego de que el conciliador envíe el acuerdo fallido a los juzgados civiles para su liquidación patrimonial, ¿allí termina su gestión? La pregunta surge porque se está solicitando al conciliador radicar nuevamente solicitud, dado que el juzgado decretó desistimiento tácito de la liquidación patrimonial. Bueno, ese es un problema espinoso. Miren ustedes que el trámite de insolvencia, la liquidación patrimonial es un proceso judicial y por tanto habría lugar al desistimiento tácito. Lo que hay que mirar allí con cuidado, y eso le corresponde a los jueces, es de quién es la carga de adelantar la liquidación patrimonial. Pues del liquidador. Nada tiene que ver el deudor ni los acreedores. Ellos le pueden aupar al liquidador, pero es el juez el que debe estar pendiente de que eso se hace. Por esa razón yo tengo dudas, aunque conozco casos en que se han declarado desistimientos tácitos, yo tengo dudas de la procedencia de ese desistimiento tácito.
porque no es el dividendo tácito es por carga de el interesado, del demandante. Aquí no hay demandante. Aquí hay un deudor que solicitó el trámite de una conciliación, de una negociación. Hay una negociación fracasada y hay unos acreedores. Pero el juez, una vez que decreta la liquidación, nombra un liquidador, que es el que tiene el deber de hacer los trámites de ley para lograr la liquidación patrimonial. Entonces yo tengo la duda, ahora que soy abogado, de pronto se me pueda presentar la ocasión de discutirlo en un proceso, pero por ahora pienso que eso no procede. Sí, señor. La otra es, ¿qué se hace en el caso de tener deudas con el tránsito? ¿Funciona igual que en las notarías con el caso de los inmuebles? El tránsito es una entidad del Estado que pone sanciones y multas. Son créditos del Estado que se someten también a la insolvencia, como cualquier otro crédito. Cualquier crédito que tenga el deudor lo puede someter a la insolvencia. Una segunda parte de la pregunta no recuerdo cuál es. ¿Funciona igual que en las notarías con el caso de los inmuebles? Supongo que tiene que ver con las obligaciones de pagar, no sé, de tener los paz y salvos, creería yo. Ah, pero ese tránsito es para la transferencia del vehículo. Del vehículo, sí. Y si está, y ahí no tiene que ver la notaría porque eso es un trámite ante la oficina de tránsito, que es un tema de crédito de primera clase. Pero si hay impuestos por pagar por un vehículo y el deudor, el dueño del vehículo está en insolvencia y ese crédito está eh, relacionado en la insolvencia, pues no pueden exigirle el país salvo. Es mi opinión y es lo que dice la ley. Digamos, o sea que funciona similar a cuando se vendería un inmueble. Sí, señor. Gracias. ¿En qué momento se puede realizar la negociación con el acreedor hipotecario? ¿En la negociación o en el trámite de liquidación? En la audiencia, mire, eso es un tema interesante, pero bueno, estamos aquí en negociación, ¿no? Sí. Usted en la audiencia, ya dijimos que usted en la audiencia ya de negociación, usted puede hacer acuerdos parciales con acreedores con garantía. Y también en la liquidación patrimonial se puede hacer conciliación. En la liquidación patrimonial se permite que el deudor haga un acuerdo con sus acreedores y se lo presenten al juez y eso termina la liquidación patrimonial. Se puede hacer en ese evento. ¿Con la admisión también se suspenden los descuentos económicos de procesos ejecutivos? Todo, incluso las libranzas, incluso las libranzas. Todo cobro. Es que el numeral primero dice, se le prohíbe al deudor pagar. No puede pagar nada. Solamente paga los gastos de administración, lo de su subsistencia, los gastos que tiene que hacer necesariamente en su vida cotidiana. Pero deudas no. Yo no veo más preguntas en el chat y de verdad que quiero agradecer profundamente al doctor Leovedis porque definitivamente es un maestro para poder exponernos todas las inquietudes y poder exponer todo su conocimiento. De verdad que no solamente es saber, sino también poder transmitir y usted lo hace de una manera muy agradable y de una manera muy locuaz. Entonces quiero agradecerle al doctor Leovedis, a todos los que nos han asistido y también quiero aprovechar para también expresar mi solidaridad con nuestra amiga, colega, líder gremial, la doctora Sandra Carolina Alarcón, por el fallecimiento de su esposo en sus vil hecho del cual fue víctima su esposo. De verdad que para ella toda mi solidaridad, mi aprecio, mi cariño, sé que todo el gremio notarial está con ella en estos momentos tan difíciles. Muchas gracias a todos, muchas gracias al doctor Lovedis y nos veremos en la próxima capacitación. Gracias a todos ustedes. Muy amables.